Es un éxito total los primeros 100 días de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se posiciona con una aceptación total del pueblo mexicano del 80% a nivel nacional. Un porcentaje nunca antes visto. No cabe duda, la presidenta Claudia está haciendo muy bien su trabajo, ya que todos los mexicanos lo aprueban y lo apoyan. Hoy se cumplen 100 días de gobierno en frente del pueblo de México y convocan el Zócalo capitalino para rendir el primer informe sobre las acciones que está realizando en todo México. El Zócalo está a reventar y retumba con muestras de apoyo y cariño del pueblo mexicano hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con mariachi reciben a la presidenta, quien también se posiciona en el número 4 a nivel mundial como la mujer más poderosa del mundo. En este primer informe se le quiebra la voz al recordar al presidente AMLO, quien puso el ejemplo cómo gobernar un país atendiendo primero a los de abajo, a los más necesitados. Preside esta ceremonia de los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta hermosa asamblea de este maravilloso Zócalo, corazón de la República, escenario de acontecimientos históricos donde tantas veces nos hemos reunido. El motivo es rendir cuentas y afianzar nuestro compromiso de estar siempre cerca del pueblo, gobernar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Se cumplen 100 días desde que dio inicio el segundo piso de la cuarta transformación. Visitamos las 32 entidades de la República. Recorrimos por tierra y aire 32.449 kilómetros y nos reunimos con las 32 entidades, con los 32 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno para juntos definir los próximos proyectos estratégicos. ¿Por qué le llamamos segundo piso de la cuarta transformación? Porque los cimientos, la base, las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Insisto, deseaban algunos que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaban, que dijera una cosa y actuara de otra forma, que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara. Pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros, las y los que tenemos palabra, las y los que no mentimos, las y los que no robamos, no somos como ellos. Nosotras y nosotros estamos muy lejos de la hipocresía. Nosotros no traicionamos nuestros principios, no traicionamos nuestra historia, no traicionamos nuestra bandera y no traicionaremos nunca al pueblo de México. También hoy les digo a quienes piensan que las mujeres no tenemos iniciativa propia, que por nosotras piensan otros, a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia, a quienes creen que presidenta se escribe con E, a los que con cobardía no pueden reconocer que las mujeres somos personas, a esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos, así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. La discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado. México está cambiando para bien. Eso lo saben incluso los que se quedaron anclados en el ayer. Estamos viviendo tiempos excepcionales, únicos, extraordinarios, porque es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Cerramos el 2024 con récord de empleos formales para cualquier diciembre, 22.238.379 empleos, el mayor nivel de salario medio de la historia, con inflación controlada y con un aumento real del salario mínimo
de 135% y en la frontera de 221% respecto al 2018. El nivel de desempleo es de los menores del mundo. No aumentaron la gasolina ni el diésel en términos reales. Sin aumentar impuestos, con honestidad, los ingresos tributarios a finales de 2024 llegaron a 4.9 billones de pesos, 4.6% más en términos reales que en 2023. La inversión extranjera directa llegó a cerca de 39,000 millones de dólares. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzaron la cifra récord de 229,000 millones de dólares y somos la 12ª economía mundial. Disminuyó la desigualdad. De acuerdo con el Banco Mundial, durante el periodo del presidente López Obrador, salieron de la pobreza 9.5 millones de personas y disminuyó la desigualdad. Al entrar al gobierno, atendimos con humanismo la eficiencia de la emergencia del huracán John, que afectó en Guerrero y Oaxaca a más de 150,000 familias, 3,168 kilómetros de carreteras, puentes, aguas y la fuente de servicio de agua potable de Acapulco y otros municipios. En coordinación con los gobiernos estatales y los municipios, quedó todo atendido. Presentamos y fue aprobado un presupuesto con disciplina fiscal y financiera. Los recursos para el bienestar y el desarrollo del país seguirán aumentando gracias a la austeridad republicana y a la erradicación de la corrupción en cualquier lugar donde todavía exista. No habrá privilegios en el pago de impuestos y derechos. Nadie ni nada por encima de la Constitución y no toleraremos ninguna forma de corrupción. Les informo que las y los servidores públicos de alto nivel no tendremos aumento salarial durante todo el sexenio. En los últimos meses del 2024 recuperamos, junto con diputados, diputadas, senadores y senadoras, la esencia democrática, republicana, social y patriótica de la Constitución de 1917. Defendimos la reforma constitucional al Poder Judicial y fueron aprobadas 2 de sus leyes secundarias. Este 1 de junio de 2025 quedará grabado en la historia de México, porque por primera vez se elegirá democráticamente, sí, democráticamente a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua Corte y nombró una nueva a su contentillo. No, eso sí era autoritarismo. Nosotros somos demócratas y lo que queremos es que se termine la corrupción en el Poder Judicial.
Entre septiembre y diciembre de 2024 se aprobaron 12 reformas constitucionales más y 16 leyes que establecen, entre otras garantías, el reconocimiento y derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México, el derecho del Estado mexicano a usar las vías de ferrocarril para pasajeros, la recuperación de Pemex y CFE como empresas del pueblo de México después de su larga privatización. Los programas sociales se hicieron derechos para el bienestar. Se reconoció el derecho a la vivienda. Se aprobó el salario mínimo que debe aumentar más que la inflación todos los años. La desaparición de algunos organismos autónomos y, para que no haya engaño, sus funciones permanecen y se van a mejorar sin corrupción. El fortalecimiento de la Guardia Nacional, el aumento de las capacidades de inteligencia e investigación, la protección y el no maltrato a los animales. Y una muy importante y trascendente: las mujeres ya estamos en la Constitución de la República con la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual. Como lo dije cuando tomé posesión, no llego sola, llegamos. No nos quedamos solo en la letra de la Constitución y las leyes. En 2025, por primera vez en la historia, todas las comunidades indígenas y afrodescendientes tendrán un presupuesto para infraestructura social que irá aumentando año con año y que será ejercido de manera directa a partir de su decisión en las asambleas. Con la transformación se hace justicia y en diciembre pasado entregamos 2 decretos de restitución y reconocimiento de tierras para el pueblo rarámuri en la Sierra Tarahumara. Continuaremos con caminos artesanales y con los planes de justicia, y pusimos en marcha el programa de apoyo a mujeres artesanas y también a la protección de sus diseños. Este año 2025 lo dedicaremos a la mujer indígena para enaltecer el origen de México y reconocer y dar voz a quienes quisieron callar durante tantos años. ¡Que vivan las mujeres indígenas de México! Cumplimos al garantizar todos los programas sociales y convertirlos en derechos. En 2025, este año, 13.2 millones de adultas y adultos mayores recibirán su pensión. 2 millones de personas con discapacidad recibirán su apoyo. 400,000 jóvenes se beneficiarán con el programa Construyendo Futuro. 410,000 jóvenes de educación superior tendrán beca. 4,100,000 niños y niñas tendrán beca de primaria. 4,224,000 estudiantes de preparatoria tendrán beca. 95,819 campesinos tienen acceso a precios de garantía. 193,000 pescadores serán beneficiados con Bien Pesca. 445,000 campesinas y campesinos seguirán sembrando vida. 2 millones de agricultores pequeños tendrán fertilizantes gratuitos y apoyo de producción para el bienestar.
174,000 escuelas se beneficiarán con La Escuela es Nuestra y 12,381 centros de salud con la Clínica es Nuestra. De octubre a diciembre se realizaron las inscripciones de asambleas para los 3 nuevos programas de bienestar. Todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo. Iniciamos con las mujeres de 63 y 64, que desde este mes ya están recibiendo su tarjeta del Banco de Bienestar. Este año, las beneficiarias, las derechohabientes de este derecho son 1,000,000 de mujeres. Me preguntan, ¿por qué solamente las mujeres? Y les decimos, no debería ser así, pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? Repito, no debería ser así. ¿Cuándo se ha reconocido ese trabajo? Pues como hay presidenta con A, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. El segundo programa, la beca Rita Cetina, que lleva el nombre de una maestra yucateca que con el Instituto Literario La Siempre Viva promovió la educación de las niñas en el siglo XIX. Fue maestra de Elvia Carrillo Puerto. Con esa beca, todas las familias con hijos e hijas en secundaria pública recibirán un apoyo. Las asambleas para entrega de tarjetas del Banco de Bienestar inician en febrero. Serán 5,6 millones de adolescentes que serán beneficiarios con esta beca. Todas y todos los niños que van en secundaria pública tendrán una beca. Ya se está contratando a todo el personal para iniciar en febrero la visita del programa Salud Casa por Casa. A partir de febrero, todas las personas mayores y con discapacidad van a recibir una visita mensual o bimensual de un trabajador de la salud para atenderles y prevenir enfermedades. Y a partir de mediados de este año, junto a los bancos de bienestar, instalaremos las farmacias del bienestar para que puedan ir ahí por sus medicamentos gratuitos. La inversión de 2025 en derechos sociales para el bienestar es de 835,000 millones de pesos, es decir, cerca de 2,5 puntos del PIB, que se distribuyen de manera directa a cerca de 30 millones de familias, disminuyendo la pobreza, mejorando la vida y fortaleciendo la economía del país. Dijimos que íbamos a dar continuidad y ampliar los programas sociales, hoy convertidos en derechos para el bienestar. Es muy sencillo. El dinero que antes se robaban o lo usaban para compra del voto, hoy se entrega o se entregaba a unos cuantos, hoy se distribuye para el beneficio de todo el pueblo de México. El recurso del pueblo es del pueblo de México. El día de mañana presentamos el nuevo modelo de educación media superior y este año construiremos 20 nuevas preparatorias
y ampliaremos 65 en 59 municipios de 30 estados para dar 40,000 nuevos lugares en educación media superior. Emitimos el decreto para la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que en este año tendrá 6 nuevos campus con 25,000 estudiantes nuevos, ubicados en Chalco y Naucalpan, Estado de México, Comitán, Chiapas, Tijuana, Baja California, Canacín, Yucatán, Tlaxcala y San Luis Potosí. Iremos aumentando a todas las entidades de la República en los siguientes años. Como nos comprometimos, vamos a aumentar en 200,000 lugares la atención a media superior y en 330,000 lugares para nuevos universitarios que reciban educación gratuita en el país. La educación es un derecho, no es un privilegio ni una mercancía. Asimismo, después de 40 años, daremos apoyo a las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y vamos a mejorar los salarios de sus docentes. Ya se encuentran trabajando y se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos científicos de desarrollo tecnológico, como el auto eléctrico mexicano o línea, el taller de diseño de semiconductores, y en los siguientes días se instalan los grupos de científicos que diseñarán aviones no tripulados, boyas marinas para medición, métodos de extracción de litio, la fábrica de software libre e inteligencia artificial, entre otros desarrollos propios. Como me comprometí, México será una potencia científica. Aumentamos en 12% el salario mínimo. Se aprobó la ley que brinda seguridad social a las y los repartidores, beneficiando a más de 600,000 personas. Se aprobó la ley Silla, que dignifica el empleo para personas que tenían que permanecer de pie toda su jornada laboral. Y de acuerdo con empresarios de distintos niveles, hicimos un acuerdo para disminuir la canasta básica, su precio, y de esta manera atender inflación. Les informo que disminuyó el precio de la canasta básica en 12%, de 1,039 a 910 pesos. En el pasado decían que si aumentaba el salario iba a aumentar la inflación y no iba a haber inversión, pues ocurrió todo lo contrario. Con su doctrina llevaron a la pobreza a millones de mexicanos. Con la Cuarta Transformación aumenta el salario, mejora el nivel de vida, no sube la inflación ni caen las inversiones. Y en nuestro gobierno estamos empeñados a que el salario mínimo pase de 1.8 canastas básicas a adquirir 2.5 canastas básicas, es decir, va a seguir aumentando el salario mínimo. Para el derecho a la salud, informo que pusimos en marcha un plan de licitación de medicamentos e insumos médicos para garantizar su abasto gratuito para este y el próximo año. A través de plataformas digitales y de manera transparente, hasta la fecha hemos ahorrado ya
23,000 millones de pesos adicionales. Para ello, desde la Secretaría de Salud se crearon grupos de trabajo de especialistas, de médicos, que hicieron protocolos nacionales de atención médica para unificar criterios para la aplicación de medicamentos de acuerdo a enfermedades y padecimientos. Estamos dedicados a fortalecer y mejorar la atención de las 3 instituciones públicas de salud: el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Para ello seguiremos adquiriendo equipo médico, contratando especialistas y ampliando la red de atención. Dando continuidad a las obras del presidente López Obrador, en estos 3 meses inauguramos el Hospital del IMSS número 2 en Ciudad Juárez, 4 unidades de medicina familiar en Zacatecas, Monterrey, Ciudad de México y La Paz. Iniciaron operaciones 6 nuevas salas de hemodinamia en Durango, Colima, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Baja California, y 2 del ISSSTE en Ciudad de México. Se nacionalizaron 4 hospitales que trabajaban bajo el esquema de asociación público-privada, 2 del IMSS y 2 del ISSSTE. Para el IMSS Bienestar inauguramos 5 unidades y para 2025 terminaremos 18. Hospitales del IMSS Bienestar en Oaxaca, Veracruz, Baja California, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Inauguramos unidades también del ISSSTE en Tabasco, Nayarit, Mérida, y en este año entrarán en operación 5 hospitales del ISSSTE en Hidalgo, Coahuila, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. En todo el sexenio construiremos al menos 1 millón de viviendas nuevas para personas con salarios iguales o menores a 3 salarios mínimos. Daremos apoyo para 450,000 apoyos de vivienda y 1 millón de escrituraciones. En 2025 construiremos al menos 125,000 viviendas nuevas, 100,000 mejoramientos de vivienda y daremos 120,000 escrituras. Ya contamos con los predios y están en desarrollo los proyectos que inician en los próximos meses. Presentamos una reforma a la ley del Infonavit. Que quede claro, el ahorro de los trabajadores es de los trabajadores. El objetivo es verdaderamente garantizar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores, así como que sea posible realizar auditorías y que sea posible hacer un ejercicio honrado y transparente en el otorgamiento de créditos y eliminar de todas las estructuras de redes de corrupción que aún permanecen en el Infonavit. El acceso a la vivienda también es un derecho del pueblo de México. En Ciudad Juárez, donde México tiene una especial deuda histórica con las mujeres, hemos dado inicio al programa de Centros de Educación y Cuidado Infantil, CECIS, para que las mujeres trabajadoras, particularmente las de la maquila, tengan el derecho a dejar a sus hijas e hijos de la primera infancia en un espacio gratuito, educativo y de cuidados. Se trata de proveer desde el IMSS y el DIF sin la subrogación del pasado, que solo era corrupción, el servicio de educación inicial, que también es un derecho.
Por ello, este año en Ciudad Juárez construiremos los primeros 12 CECIs de todo el país. En este mes presentaremos al Congreso la iniciativa constitucional para prohibir de manera definitiva la siembra de maíz transgénico en México. Se trata de proteger la biodiversidad y la salud con la participación de 60,000 productores en 1,305 asambleas y talleres. Formulamos ya 155 proyectos territoriales del programa Cosechando Soberanía para aumentar la producción de maíz, frijol, arroz, verduras, café, cacao y miel. Pusimos en marcha el programa de autosuficiencia de frijol con la recuperación de la planta productora de semillas en Zacatecas, una planta nacional para el pueblo de México. Vamos a dejar de importar en los siguientes años el frijol que es tan importante para la alimentación de nuestro pueblo. Se iniciaron los procesos para construir 2 plantas de leche en Michoacán y en Campeche, así como 14 centros de acopio de leche en Chihuahua, que permitirán atender desde Liconza a más millones de familias. Segalmex y Liconza se fusionaron y se transforman para dar lugar a Alimentación para el Bienestar, que tendrá 25,000 tiendas en todo el país, 400 más que en 2024, que ofrecen productos a bajo costo. De forma directa, con los productores de Sembrando Vida, se producirán y venderán y habrá valor agregado para venderse en las tiendas del bienestar. Es decir, habrá marca Bienestar en las tiendas del bienestar para chocolate, café, miel y otros productos. De esta forma se benefician productores y el consumidor de bajos recursos con bajos precios de alimentos saludables. En 2024 pusimos en marcha el circuito completo del Tren Maya, una obra única en el mundo. Para los escépticos y los que ven el mundo con ojos pesimistas, les informo que su operación es un éxito. Tan solo de octubre a diciembre lo utilizaron cerca de 400,000 pasajeros. Se terminaron 4 hoteles de este proyecto, que tuvieron una ocupación tan solo al inaugurarse de cerca del 60%. Este abril quedarán terminados todos los centros de atención, sitios arqueológicos y museos del proyecto Tren Maya, que dan al mundo y muestran la grandeza cultural de la nación maya. Mexicana de Aviación seguirá siendo la línea aérea del pueblo de México. Ha transportado más de 400,000 pasajeros y este año llegarán nuevos aviones para fortalecerla. En 2025 inicia la construcción de las instalaciones para hacer del Tren Maya un tren de carga. La obra completa terminará en 2026. Por su parte, el tren interoceánico opera de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Coatzacoalcos a Palenque. Está en obra de Ixtepec
a Ciudad Hidalgo con un avance del 60% y entrará en operación hasta Tonalá en julio de este año. Este mismo año iniciaremos la construcción de Roberto Ayala a Dos Bocas en Tabasco. Están los recursos. En abril de este año iniciamos con la construcción de las nuevas rutas de tren de pasajeros de la Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales. Ya hemos avanzado en estudios de demanda, manifestaciones de impacto ambiental e ingeniería básica. El agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles construirá el tren México-Pachuca y el México-Querétaro. Y a mediados de 2025 licitaremos las rutas de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo, pasando por Monterrey. La recuperación del tren de pasajeros, que se oiga bien y que se oiga lejos, no tiene marcha atrás. Es el tren del pueblo de México. Inauguramos la ampliación de la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, Bucerías a Puerto Vallarta, y en este mes pondremos en marcha la Mitla-Tehuantepec. En este año terminamos el puente Rizo de Oro en Chiapas, Real del Monte Huasca, puente vehicular Nichupté en Cancún y la carretera San Ignacio-Tayoltitla en Durango. Este año también iniciaremos la construcción de la ampliación de las siguientes 11 carreteras: Cuautla-Tlapa-Marquelia, Tamazunchale-Huejutla, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, Circuito Tierra y Libertad en Morelos, Toluca-Zihuatanejo, Salina Cruz-Zihuatanejo, Macuspana-Escárcega, Ciudad Valles-Tampico, Tijuana-Ensenada, Saltillo-Monclova y Guaymas-Chihuahua. Las demás iniciarán en 2026. Pusimos en marcha también el programa Bachetón para repavimentar y quitar los baches en las carreteras federales. Este programa seguirá en 2025. Y como proyectos de inversión mixta, daremos inicio a Sonoita-Puerto Peñasco en Sonora, en Veracruz, Córdoba-Orizaba, Cardela-Tinaja, La Pitaya-San Luis Potosí-Querétaro, Uruapan-Zamora y Nuevo Italia-Lázaro Cárdenas en Michoacán. Asimismo, haremos entre 2025 y 2026, en acuerdo con las y los gobernadores, 20 puentes y distribuidores viales en Baja California Sur, Campeche, Colima, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tlaxcala. Con la Secretaría de Marina anunciamos ya el inicio de los trabajos para la ampliación del puerto de Manzanillo y también del puerto Progreso. Mejoraremos además los de Ensenada, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Ceiba Playa y Veracruz. La reforma constitucional en materia energética permitirá fortalecer aún más a Pemex y a CFE como empresas del pueblo de México. Terminamos ya el plan de expansión de ambas empresas
y de todo el sector energético. Entre 2025 y 2030 aumentaremos la generación eléctrica en 27,000 megawatts con un porcentaje amplio de energías renovables y garantizando al menos que el 54% sea generación de CFE. Además, pondremos orden y transparencia en la inversión privada. Ampliaremos el acceso a la electricidad en comunidades aisladas. Ya iniciamos en la Sierra de Durango y en la Tarahumara. Pemex garantizará 1.8 millones de barriles de producción de petróleo, el funcionamiento eficiente de sus 8 refinerías, porque en la administración del presidente López Obrador se adquirió completa Deer Park y la refinería Olmeca, 8 refinerías, y desarrollaremos nuevos proyectos de producción de fertilizantes, petroquímica, y Pemex se hará cargo del proyecto de economía circular en el estado de Hidalgo. Como nos comprometimos, el acceso al agua es una prioridad en nuestro gobierno. En estos primeros 100 días firmamos el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad con los gobiernos de las 32 entidades federativas, municipios, distritos de riego, empresas, pueblos originarios y autoridades de universidades. Con la firma de este acuerdo, las principales empresas con concesiones de agua y 64 distritos de riego cedieron más de 3,000 millones de metros cúbicos a las aguas nacionales. Nunca antes visto, se desprivatizaron 3,000 millones de metros cúbicos para las aguas nacionales. Para ponerlo en contexto, esto equivale al consumo total de 3 veces lo que se consume en la Ciudad de México. Además, hay un compromiso, y lo agradecemos, de las empresas para hacer inversiones de 21,000 millones de pesos para el uso más eficiente del agua y el reciclamiento. El 76% del agua en nuestro país lo consume el campo. Por eso uno de los proyectos estratégicos es la tecnificación de los distritos de riego. De los 13 distritos prioritarios, ya hemos firmado 7 convenios con los productores de los estados de Hidalgo, Aguascalientes, Sinaloa y Morelos. En los próximos días se firmará la totalidad de los acuerdos y este mismo año iniciaremos con las obras. Con este Programa Nacional de Tecnificación ahorraremos hasta el 50% del agua que se consume y beneficiaremos a más de 200,000 productores. También en materia de agua e inundaciones inician 17 proyectos estratégicos en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a juntar, nos estamos poniendo de acuerdo, los recursos municipales, estatales y federales en materia de agua, de tal manera que juntos atendamos todas las necesidades de este tan importante derecho. Las obras que pondremos en marcha van a beneficiar a 31 millones de personas en todo el país.
para el saneamiento de los ríos que nos comprometimos, el río Atoyac, el Lerma Santiago y Tula durante 2025, destinaremos una inversión histórica de 1,100 millones de pesos. En materia de seguridad, como saben, lo hemos explicado, nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Atención a las causas para evitar que las y los jóvenes vean a los grupos delictivos como una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte. Además de todos los programas de bienestar que hemos anunciado, pusimos en marcha en municipios prioritarios con altos índices de violencia una estrategia de paz con atención directa casa por casa. El segundo eje es el fortalecimiento de la Guardia Nacional. El tercero, la inteligencia y la investigación. Y el cuarto, la coordinación de todos los niveles de gobierno. Con esta estrategia y con la tendencia que ya venía del gobierno del presidente López Obrador, les informo que entre septiembre y diciembre de 2024 los homicidios dolosos disminuyeron en 16%, las lesiones dolosas por arma de fuego en 20% y todos los robos con violencia en 5%. Algunos quisieran que fracasáramos, se van a quedar con las ganas. La estrategia de seguridad va a funcionar porque hay humanismo, dedicación y honestidad. El día de mañana presentamos el primer alcance de lo que llamamos el Plan México. Se trata de una política integral de desarrollo económico, equitativo y sustentable, que incluye la inversión pública y privada para la industrialización, el turismo y los servicios a partir del desarrollo de todas las regiones de nuestro país de acuerdo a sus recursos naturales, potenciando la relocalización global de las empresas. Se trata de una visión de largo plazo para sustituir importaciones, generar cadenas productivas, pero sobre todo para seguir promoviendo el empleo bien pagado y el bienestar de las y los mexicanos. Amigas y amigos, dije que iba a ser breve y voy a ser breve. México es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. El pueblo de México es honesto, trabajador y valiente. Las mujeres y hombres mexicanos sabemos siempre salir adelante. Resistimos, pero nunca nos rendimos. Ahí está el ejemplo de nuestras hermanas y hermanos en los Estados Unidos. Que este año enviaron a sus familias cerca de $65,000 millones.
Ellos y ellas contribuyen a la economía de México, pero que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen más con la economía de los Estados Unidos, pues lo que envían a México es tan solo el 20% de lo que dejan allá en consumo, ahorro y en impuestos. Las y los trabajadores mexicanos trabajan como ninguno en los Estados Unidos. Son trabajadores extraordinarios del campo, de la construcción, de los servicios. Son grandes científicos en las universidades. Son héroes y heroínas de la patria. Nuestros hermanos y hermanas migrantes no olvidan a sus familias y a su patria, y por ello tampoco nunca los olvidamos, todo lo contrario, los reconocemos y los defendemos. Para finalizar, quiero referirme a un tema relevante en estos momentos, que es la relación entre México y Estados Unidos. Como sabemos, hemos tenido momentos dolorosos en nuestra historia, pero resalto los buenos momentos, los buenos ejemplos de respeto a nuestras soberanías y de colaboración y apoyo, como cuando Benito Juárez recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra los invasores franceses, y el respeto del presidente Franklin Delano Roosevelt al general Lázaro Cárdenas. Destaco también la buena relación de respeto y colaboración del primer periodo del presidente Donald Trump con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que tanto ha beneficiado a nuestros pueblos, a los tres, en particular por la sustitución de importaciones y la creación de empleo en las tres naciones. Desde esa firma se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos. Nuestra propuesta incluso ha sido no solo América del Norte, sino también buscar en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente americano, convirtiéndolo en la región más poderosa del mundo, sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones. Por eso, estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho,
amigas y amigos. ¡México! Amigas y amigos, enviamos nuestra solidaridad hasta Los Ángeles, California, y agradecemos a la Brigada de Combatientes de Incendios Forestales y del Plan DN3 por su valentía y generosidad. Amigos y amigas, la autoridad moral y la honestidad que nos caracterizan no se compran en la esquina, se construyen con una sola mística, la de luchar por un México con justicia, democracia y libertad. Ha quedado claro a estas alturas de la historia que no es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo, el racismo y el machismo, que son reminiscencias de la sociedad de castas de la colonia y del neoliberalismo, lo que produce libertad y democracia. Todo lo contrario, eso ensucia y pervierte todo. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Eso es la cuarta transformación. Y por ello, hoy tenemos un México vivo, soberano, independiente, libre, democrático, cada vez más justo, con un pueblo alegre, entusiasta y empoderado. Servir al pueblo y a la patria es el mayor privilegio que podamos tener. Tengan la certeza que estoy dedicada en cuerpo y alma al bien de nuestro pueblo y de la nación. En eso se nos va la vida misma.